Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Mil gracias a todas aquellas personas que se han seguido vinculando a través de las diferentes plataformas y medios donde se emite tanto el contenido como los servicios relacionados con el contenido de este canal. Les quiero anunciar, antes de entrar en detalle en tema, mis queridos podescuchas, dos cosas. La primera, ya está habilitado el WhatsApp para aquellas personas tanto de Europa como países del norte y en general aquí de Sudamérica que han estado preguntando a través de los correos electrónicos. Para facilidad de contacto, ya sea para el taller, que ahora pues tiene un enfoque individual, o para el curso, que sigue siendo el mismo, individual, o para cualquier otra actividad relacionada con los fenómenos vinculados a la experiencia fuera del cuerpo, el viaje astral o fenómenos periféricos. El WhatsApp, mis queridos podescuchas, es más 57 300 785 2456. Al final de este video, en la caja de descripción en YouTube, voy a dejar allí el móvil nuevo, es más 57 300 785 2456. Allí con WhatsApp me pueden agregar para personas interesadas en el curso o el proyecto Sputnik o cualquier otra derivación de los mismos. El Telegram sigue siendo el mismo, más 57 317 467 2378. Y los correos de contacto, mis queridos podescuchas, son en orbitapodcast1@gmail.com y academiadeproyeccionastral@gmail.com. Pues bien, sin más dilación, el segundo anuncio, mis queridos podescuchas, está vinculado con el tema de hoy. Hoy vengo a hablarles de un personaje no solo enigmático, sino fascinante. No por sus teorías, sino por las implicaciones prácticas y por lo que se asume llegó a hacer. Hoy vengo a hablarles de el ingeniero biomédico Ishtar Ben-Tok y de cómo este podría ser perfectamente, ojo, sin que esto sea metaficcional, el auténtico Neo del siglo XXI. Así es, ese personaje de culto de la película de los Wachowski, de Matrix, la saga, una persona que fue capaz de modificar, cambiar y alterar eso que ustedes y yo llamamos realidad a su antojo. Sobre cómo lo hizo, ya hay algunos indicios. El punto es que vivió muy poco mientras seguía sus investigaciones y sus prácticas, pero Ishtar Ben-Tok se ha convertido en el reflejo o en el epítome de lo que serían los métodos alternativos de adquisición de conocimiento. Siendo ingeniero biomédico formado, habiendo estado vinculado al enigmático y extraño Instituto IKEM, que aún sigue operando en el siglo XXI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para todos aquellos que estén interesados en lo que sería la práctica que desarrolló Ishtar Ben-Tok, quiero aclararlo para las personas que ya pues con habitualidad siguen estos contenidos, que no se trata de un seminario periférico o ajeno. Esto está vinculado primero directamente con el proyecto Sputnik. Va a ser un insumo adicional, pero por ahora hay que testearlo y probarlo. Segundo, agradezco enormemente a aquellas personas que hicieron llegar parte del material, otro ya pues lo tenía este servidor. Y tercero, quiero aclarar que el seminario es práctico en el sentido en que se va a concentrar específicamente en dos acciones. La primera es lo que Ishtar Ben-Tok denominó como micromovimiento armónico de la conciencia. Así es, mis queridos podescuchas, escucharon bien. Repito, micromovimiento armónico de la conciencia. No es un término o una frase de cajón o efectista, no. Es el resultado de más de 15 años de investigación por parte de Ben-Tok. Esto está vinculado con el Gateway Experience también porque recuerden que Ben-Tok curiosamente fue uno de los que le permitió al coronel McDonnell en su momento construir el reporte para los miembros del INSCOM que luego sería desclasificado por la CIA. Pero curiosamente Ben-Tok también estuvo trabajando como consultor y capacitador para la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, poco antes de su fallecimiento. Entonces, ¿qué es el micromovimiento armónico de la conciencia, mis queridos podescuchas? Algunos podrán verlo como una forma de meditación, en regla sí que lo es. Ben-Tok, claro que estaba interesado en diferentes tipos de meditación, incluido lo que se conoce hoy en día en Occidente como meditación trascendental, porque es algo que le ocurre al cuerpo, algo que le pasa al cuerpo y a la mente de la persona, donde se produce una especie de integración psicofísica y la persona queda en un estado de receptividad. Pero más allá de eso, Ben-Tok con un gran calado llega a ver un poco más allá que había tras la práctica y qué le pasaba realmente al cuerpo físico. Este micromovimiento armónico de la conciencia, ¿qué implica? Que uno es capaz de, más allá del phasing, más allá de los resultados finales con el Gateway Process, de comenzar a recibir o volverse un receptáculo, si se quiere, de información. Hasta ahí lo vamos a dejar.
La práctica no es compleja, no es abstrusa, no requiere mucho tiempo. Podría cotejarse con cualquier otro modo de meditación, pero resulta bastante fascinante por las implicaciones. Y junto con esto, pues también en el seminario o taller, o como le quieran llamar mis queridos podescuchas, se va a compartir el resultado del trabajo de un estudiante de Piotr Kaczynski. Piotr Kaczynski fue un colega de Bentov en los años de trabajo de en el Instituto IKEM, y aparte de eso, pues se trata de un ingeniero de sonido. Kaczynski era ingeniero biomédico, igual que Bentov. Eso se conoce como estímulo acústico en el rango de los 4 a 7 hercios, es decir, de ciclos por segundo. Puntualmente es un trabajo que desarrolló Rashid Ivanovic. Es un material multimedia, es un track, una pista diseñada, patentada y presentada ya hace más de 15 años. Entonces, mis queridos podescuchas, básicamente se puede impartir esto como un taller individual, si así lo quieren. Sé que hay diferencias horarias, ahorita por actividad la gente pues están otros planes y cosas, pero aquellos que estén profundamente interesados en adentrarse en la exploración de esto, pues pueden contactarme y podemos simplemente coordinar o hacerlo. El costo por persona va a ser de $20. Repito, en el mismo, que es lo que se va a entregar o a impartir, primero la descripción completa de la técnica o el procedimiento, si se quiere, que prometido sí se vincula con el proyecto Sputnik, tiene mucho que ver con los fundamentos o las bases de lo que se ha estado haciendo ahora para la exploración de la experiencia fuera del cuerpo, que es el micromovimiento armónico de la conciencia, que en toda regla fue el procedimiento o la práctica que desarrolló Bentov para integrar de forma diaria, habitual en las personas. Y junto con eso, pues se va a entregar el material multimedia, que fue el track desarrollado por Rashid Ivanovic, el estudiante de Piotr Kaczynski, que era el colega bastante cercano a Bentov, y que de hecho también se supone Kaczynski indirectamente contribuyó a la reformulación de todo lo que tenía que ver con la ingeniería biomédica y con el enfoque biomédico para el reporte del Gateway Process, propiamente hablando. Pues bien, mis queridos podescuchas, entonces entramos en materia, porque esto es una historia bastante fascinante. En esta ocasión lamento indicarles que les voy a entregar solo audio debido a la extensión, la cantidad de nombres y fechas, pero es muy importante a fin de tener un hilo común o un común denominador que nos permita entender de qué va toda esta historia. Vamos a empezar un poco por lo que sería el background o la biopic. Bentov nació en lo que se conocía antes como Checoslovaquia, o se conoce ahora pues. Acuérdense que había un proceso de división político, social y cultural. Estaba Chequia antes, República Checa, Eslovaquia. Él nace en 1923. Lamentablemente falleció a la edad de 55 años, el 25 de mayo de 1979. Y para empezar por los extraños indicios de su muerte, hay que aclarar que esto ocurrió específicamente el 25 de mayo del 79, cuando él era pasajero y estaba a bordo del famoso vuelo 191 de American Airlines, que se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional O'Hare en Chicago. Hay que recordar además, para los que no lo sepan, que en el momento de su muerte, Bentov se disponía a hacer un viaje hacia California, de Chicago a California, pues allí tenía una serie de ciclos de conferencias donde iba a presentar sus experimentos, este procedimiento del que les hablé, del micromovimiento armónico de la conciencia, ojo, y lo iba a hacer para un grupo de empresas y de particulares y científicos que venían de diferentes campos de Japón. Él tenía 55 años para ese entonces. Es poco después de su muerte que la gente sabe, o no tenían conocimiento, que este incluso tuvo vínculo con las fuerzas de defensa israelí y que había estado vinculado en el proyecto del desarrollo del primer cohete israelí. Hay demasiados misterios que envuelven la vida de este personaje y cada vez se va a poner más interesante. Ahora bien, Bentov en Estados Unidos, porque adquiere la nacionalidad norteamericana, es americano-israelí, se vuelve muy conocido, pero es particularmente por la cantidad de patentes que permitieron, ojo, el desarrollo de lo que sería la industria biomédica. Bentov comenzó con un taller en el sótano de la Iglesia Católica de Belmont, en Massachusetts, en la década de los 60. En el 67 construye el primer catéter cardíaco dirigible y atrae así la atención de diferentes empresarios, entre estos el famoso John Avili, con quien Bentov fundaría la corporación Meditech en el 69. Posteriormente, Avili, junto con otro inversor, Peter Nichols, buscaron hacer crecer el negocio y establecen Boston Scientific, que se convertiría en la primera compañía holding
para comprar Meditech. Bentock se vuelve entonces el autor y titular de numerosas patentes, además del catéter cardíaco. Estaba dentro de los inventos zapatas de freno para automóviles, electrodos para electrocardiogramas, cables de marcapasos. Constituye toda una revolución en cuanto a lo que sería por lo menos la industria biomédica, la ingeniería biomédica. Entonces, en Wikipedia y poco más, porque no hay mucho en internet acerca de la biografía de este enigmático personaje, pues se le ha catalogado como un científico, inventor y místico. ¿Por qué místico? Porque es curiosamente Bentock uno de los primeros defensores en plantear algo así como un campo de estudio para lo que sería, escuchen bien, los estudios de la conciencia. Y se convierte en autor de algunos de los libros. Vuelvo y repito, la parte más extraña, no tiene que ver solo con el asesinato, sino con la historia, que está inconclusa a medias, de los vínculos que tuvo Bentock de un lado con el Departamento de Defensa israelí y de otro, cuando llega a los Estados Unidos, con la CIA a través del INSCOM, porque es quien ayuda a dar fundamentos a lo que sería el famoso reporte Gateway. Entonces es supremamente diciente y fascinante. Hay que recordar, el accidente del vuelo 191 de American Airlines fue catalogado como el peor desastre de aviación, ojo, no relacionado con el terrorismo ocurrido en suelo estadounidense. Y esto no son teorías de conspiración ni similar, pero sí hay que dejar aquí muy en claro que acerca del accidente, la tripulación de vuelo, las condiciones de la aeronave y las evaluaciones posteriores y el peritaje que se hizo, se encontró que había unas fallas mecánicas que probablemente se habían debido o a negligencia de parte de uno o alguno de los mecánicos de la aeronave, o que simplemente habían sido pasados por alto. Naturalmente, Bentock no fue el único que falleció, eran 271 tripulantes u ocupantes, de los cuales pues la mayoría fueron víctimas mortales. Pues bien, mis queridos podescuchas, entre las diferentes patentes, ustedes pueden entrar a la página oficial de patentes de Estados Unidos y verificarlas. Está el medios y métodos para convertir fibras en hilo, el método de fabricación de tubos de plástico laminado, la transmisión de potencia, la bomba a dispositivos de movimiento controlado, el electrodo de conductor múltiple, el proceso de elaboración de capas superficiales de unidades de construcción, el método de encapsulamiento de partículas líquidas en cáscaras termoplásticas. O sea, hay una serie de patentes que están vinculadas directamente, independientemente del campo de formación con Bentock, a lo que él contestaría años después en una entrevista televisada del 69, que simplemente él hacía una práctica y se ríe diciéndole a la periodista que le permite descargar al mejor estilo de las computadoras, estamos hablando del 69, rudimentarias, ni siquiera internet propiamente, podríamos hablar de ARPANET en el mejor de los casos, de información. Dice, simplemente me conecto a una fuente de información grandiosa y de allí tengo la base de las ideas de lo que serán estos inventos que luego se patentan. Y esto ya dice mucho. Ahora, ¿cuál es el punto de Bentock y la relación de este entonces con eso que aquí se llama espiritualidad? Bentock estaba fascinado por la conciencia. En particular, él quería entender todos los mecanismos implicados en la fisiología. Uno de los primeros libros de Bentock que se hace público es el de 1977, que se podría traducir al español como A la casa del péndulo salvaje, sobre la mecánica de la conciencia, en la cual Bentock, dicho de forma muy sintetizada, dice: la conciencia impregna todo cuanto existe. Hay demasiados elementos aquí, mis queridos podescuchas, por eso quiero que estén muy atentos. Algunos, dentro del material prometido, haré una presentación para aquellos que asistan al seminario, pues tendrá un poco más de datos e información al margen de la técnica o la práctica del procedimiento de micromovimiento, junto con el audio desarrollado por el estudiante de Pior. En fin, Bentock también había diseñado un dispositivo que permitía registrar latidos del corazón, en particular las reverberaciones de la aorta. De esto, un periodista especializado en ciencias médicas, Mark Seifert, indica acerca de los resultados. Es simplemente fascinante. Durante la respiración normal, las reverberaciones en la aorta están desfasadas con los latidos del corazón y el sistema en general, circulatorio y cardíaco, no está en armonía. Sin embargo, Bentock, como voluntario y con otros participantes, han hecho algunos ejercicios de una forma de meditación que ha desarrollado, y cuando esto ocurre, se retiene la respiración y, extrañamente, el eco de bifurcación de la aorta, es decir, donde la aorta se bifurca con la pelvis para llegar a cada pierna, automáticamente cae en resonancia con los latidos del corazón y el sistema se sincroniza.
Y esto es muy interesante porque se utiliza una cantidad mínima de energía en el proceso. Este latido resonante es de aproximadamente 7 ciclos por segundo. Quiero que se queden con este valor, mis queridos podescuchas, 7 ciclos por segundo. Lo que corresponde no solo al famoso ritmo alfa del cerebro, la longitud de onda del cerebro, sino también, sorpresa, a pulsaciones magnéticas de bajo nivel de la Tierra. Todos saben, estuvo casado con la primera esposa Sharona Bento-Muir, se divorcia, más tarde contrae nupcias con una escultora y poetisa ucraniana de apellido Pilipenko. Se casan creo que hacia el 51, si no estoy mal, y con ella es que tiene su hija, su única hija. Ahora bien, los invito a todos, mis queridos podescuchas, para la parte que sigue, que empieza a ponerse cada vez más interesante, que se den una repasada por el famoso creepypasta de internet titulado como ¿Conoces a este hombre?, donde van a hallar una foto. Lamentablemente en Wikipedia, social media y demás solo hay una o dos fotos, la mayoría blanco y negro de Ben Tok, una a color. Y esto viene no de un foro de Reddit o de chismes, sino una sugerencia hecha a partir del descubrimiento del engaño de esa creepypasta en internet, en la cual sí podría haber una vinculación entre Ben Tok y el rostro de esa persona que en apariencia se le presentaba a miles de cientos de personas de diferentes nacionalidades en todo el globo durante un periodo específico en sus sueños. Ahora bien, antes de entrar en materia propiamente, ¿cómo está vinculado entonces Ishtab Ben Tok con la famosa historia del surfer de los sueños, o de aquel que podía entrar en los sueños de los demás? No solo manipularlos a su antojo, sino hacer que le recordasen. Recuerdan el contenido del proyecto Gateway, ¿no? El modelo biomédico de Ishtab Ben Tok es el que se propone de este ingeniero israelí estadounidense nacido en Chequia como sustituto o como fundamento para el trabajo oculto del Instituto Monroe de Ciencias Aplicadas o MIAS. ¿Por qué? Porque esto permite un enfoque científico basado en investigación biomédica. El interés de Ben Tok, como ya lo vamos a ver más adelante, era entender y comprender todos los aspectos físicos que estaban involucrados en el proceso. Entender tanto como le fuese posible qué le pasaba al cuerpo y qué le pasaba al cerebro. Ahora bien, ¿da un marco de referencia? Sí. Ese marco integra dos aspectos. En el marco de referencia del Gateway Process, cuyo resultado final se vincula a propósito del proyecto Sputnik con el phasing, sería eso que conocen muchos como meditación trascendental, sea que se practique bien o mal, y del otro lado el biofeedback o la biorretroalimentación. Llegados a este punto entonces, mis queridos podescuchas, surge la famosa creepypasta o historia de internet, que palabra más, palabra menos, digámoslo, surge como una historia, uno de los experimentos más curiosos, si se quiere, de internet. Y va más o menos así. Esto es una recopilación de la periodista C. Macías en un artículo publicado en el Confidencial de 2022. Esto no es mío, pero es para que tengan un breve contexto. Su rostro parecía estar en todas partes, en ninguna en realidad. Nadie había logrado localizarle y sin embargo miles de personas afirmaban haberle visto. Ojo, aquí va a haber un desfase de tiempo. Recuerden que Ben Tok, en este accidente entre comillas aeronáutico, fallece en la década de 70, finales de los 70. Y esta historia se viraliza o se populariza hacia el año 2009. Sin embargo, el creador de esta historia metaficcional, como lo sugiere Rashid, sí tuvo vínculos o sí, a falta de una mejor descripción, vio en sus sueños a Ben Tok. Y por eso es que los rostros casi que coinciden. ¿Qué ocurre? En 2009 en Internet los foros habían conformado diferentes espacios virtuales en los que se transcurría y se hablaba de cualquier tipo de cosa. Había gran cantidad de cadenas de mensajes malditos, tendencias, trendings y demás. Cadenas del tipo comparte esto con 50 contactos o tendrás una muerte asegurada. De repente, dentro de este marasmo de tonterías se cuela el siguiente encabezado, que dice: ¿has visto a este hombre? Se trata del retrato de un hombre que se coló en todos los espacios de la red. ¿Y de qué va? ¿Quién era? ¿De dónde había salido y por qué había tanta advertencia?
Pues bien, así empieza la historia. Este hombre o this man, así es como se refiere a él en una web con dominio.org y con una pregunta en su página del inicio que decía, ¿alguna vez soñaste con este hombre? Es un asunto que se muestra al inicio como bastante serio y las teorías empiezan a multiplicarse. No hay ninguna sobre su origen. Sin embargo, lo único que parece tenerse claro es que muchas personas están soñando. Y la historia va más o menos así. Es enero del año 2006, Nueva York, Estados Unidos. Una paciente, un conocido psiquiatra, dibuja el rostro de un hombre que ha estado apareciendo repetidamente en sus sueños. En más de una ocasión, ese hombre le ha dado consejos sobre su vida privada, le ha anticipado cosas acerca de un futuro próximo o probable o posible, y la mujer ha jurado que jamás ha conocido a este hombre. Así es como se origina toda esta historia en la web. Una persona tras otra, tras muchas más, comienzan poco a poco a aumentar el número sobre el retrato, que en la mesa de los psiquiatras comienza a crecer sin explicación alguna. Todo se refiere a este como this man. Aseguran que transitaba en sus sueños desde hacía tiempo y que no sabían quién era, es decir, esto se remonta más atrás del año 2006. Interrumpía durante la noche acompañándoles de cualquier forma, desde situaciones románticas, algunas podían ser violentas, otras corruptas, mortales, hasta volar o recibir un conocimiento de carácter superlativo. Todo esto en donde el rostro era el que observaba fijamente o le miraba fijamente a los soñantes. Se vuelve entonces en toda regla lo que podríamos llamar una experiencia onírica viral. En el 2015, el famoso portal de transmedia Vice rescata a un hombre que con tanto revuelo de relatos había pasado desapercibido, es decir, el creador de la web que se presentó como el punto de partida para todos aquellos que hubiesen tenido una experiencia onírica con el supuesto hombre de retrato viral. Se trataba de Andrea Natella, quien era el coordinador de ese sitio web. Para ese entonces la leyenda se había configurado en el imaginario colectivo de al menos un par de generaciones, estamos hablando del año 2015. En apenas meses la web había obtenido cerca de 2 millones de visitas y más de 10.000 correos electrónicos que circularon por toda Internet. Se trataba de personas de diferentes partes del mundo que compartían sus experiencias con este hombre tratando de aportar pruebas para encajar en el puzzle que resultaba de su identidad. Muchas personas afirmaban haberlo visto a este hombre en sus sueños, en diferentes ciudades del mundo. Escribían desde Los Ángeles, Berlín, Sao Paulo, Teherán, Beijing, Roma, Barcelona, Estocolmo, París, Nueva Delhi, Moscú y un largo etcétera. Cierta o no esta afirmación de Natella, el hombre misterioso había atravesado ya continentes. Y aquí es cuando viene la parte de desacreditación o descrédito, más que del origen, acerca del personaje. Soñé con él en el invierno del 2008 y me invitó a crear un sitio web para encontrar una respuesta a su propia apariencia. Es decir, aquí quien dice soñé con él es Natella. Usé un software de composición facial para diseñar su rostro, cara redonda o triangular según cómo se mire, cejas pobladas, labios delgados, pelo en los costados y poco pelo en la parte superior. Pelo oscuro. Distribuí este borrador entre mis compañeros de trabajo en la oficina de publicidad donde trabajaba y entre algunos artistas internacionales que conozco a quienes les gustó el concepto del proyecto. Recopilé comentarios, sugerencias, así es como terminé construyendo thisman.org. Siguiendo las instrucciones, apuntaba a Natella en una entrevista para Vice, que de hecho generó bastante disparidad de opiniones, pues muchos creían que era posible y que había quien aseguraba que era un timo, es decir, la entrevista y la afirmación de Natella, una publicación del 2010 del sitio Argentine Cook, del cual Natella también había sido socio, y en un artículo publicado en 2012 titulado Viral Can Marketing, finalmente dio la razón a quienes trataron de desmentir la historia. Dice Natella, con algo de esparpajo y cinismo, "This man no es real. Aquel hombre no existía y no había existido nunca. Nunca soñé con él, creo, aunque tal vez para entonces ya sí lo hacía". El mismo día de la famosa entrevista, el equipo de Vice rectificó. Hicimos correr una historia, algo que fue denunciado en 2009 y que se podía verificar fácilmente como falso con un solo clic. Algunas personas nos llamaron imbéciles y el equipo editorial estaba profundamente entristecido. Sin embargo, aquí, más allá de la historia, de los relatos y del supuesto proyecto caleidoscópico que quería jugar con técnicas elementales de manipulación visual y psicológica para un deseo de integración social o de gregarismo, dejó sobre la mesa planteado la pregunta en torno a quién era. Para la composición visual y para el software que haya usado, decían,
Natella debía haber tenido alguna referencia, fuese de un contexto onírico o no, de este sujeto. Pero, y aquí es cuando nuevamente interviene el famoso Instituto Iken de Medicina Clínica y Experimental, que lleva operando más de 45 años, cuya sede principal es lo que ahora se conoce como República Checa, mis queridos podescuchas, es que ya habían experimentos, no de hipnopedia, que estaría vinculada con aprendizaje acelerado, sino con algo que le interesaba mucho a Bentov, que se conoce como intrusión onírica. Y proseguimos entonces. Como ya lo dije de antemano, Bentov pues, era ingeniero formado, inventor de origen checo, pero lo tildan de místico porque simplemente es uno de los primeros personajes y autores no formado en neurociencia, ni psicología clínica, ni psiquiatría, ni filosofía de la mente, en atreverse a postular una teoría de la conciencia. La teoría de la conciencia de Bentov, y hay que decirlo con total humildad, guarda correlación con mi propuesta de trabajo más allá de la memoria en relación a lo que sería una nueva interpretación del cerebro. No como un traductor, sino como un, escuchen bien mis queridos podescuchas, transductor. Claramente yo no tengo formación en ingenierías, pero sé que el transductor es un dispositivo que convierte una señal de entrada, un tipo de energía de entrada, en uno muy diferente de salida. Transductor. La teoría de la conciencia de Bentov se basa en la idea de que el cerebro y la conciencia están estrechamente conectados con una estructura física y que se vinculan además con todo el universo. En ese primer libro acerca de la mecánica de la conciencia y el acecho del péndulo de la conciencia, sugiere que este es un campo de energía interconectado con el universo y que el cerebro, lo voy a decir en mayúsculas, actúa como un transductor que convierte esta energía en experiencia sensorial. Según la teoría de Bentov, porque aquí no vamos a hablar de la práctica, eso es lo que se va a hacer en el seminario o taller, el universo está formado por energía que está en constante movimiento y cambio, y esta energía es la responsable de la creación y el mantenimiento de lo que tú, yo y cualquiera llamamos mi conciencia. La conciencia reflexiva o la conciencia individual o la autoconciencia. Pero además sostuvo Bentov en su momento que el cerebro era capaz de procesar esta energía y traducirla en experiencias y percepciones sensoriales que conformaban todo el espectro de la conciencia. Hay que notar que esta teoría de Bentov también sugiere que el cerebro era capaz de procesar e interpretar la energía del universo de una manera que nos permitía experimentar tiempo y espacio, pero al mismo tiempo, ojo, gateway process, phasing, experimentar la realidad, si es que cabe, o más bien el espectro de una realidad ampliada, más allá del tiempo y el espacio. Como cabría esperar, cuando él postula esto como teoría en su libro de 1977, pues no es aceptada dentro de la comunidad científica, independientemente de las colaboraciones, las empresas ya formadas por él, sus aportaciones a la industria biomédica. Cero, esto es descartado y enviado al olvido. Porque dicen que no ha sido probada, y aquí es cuando se pone interesante. Si entendemos, como lo señala Bentov, que la conciencia es un campo de energía que impregna todo lo que existe y que es responsable de eso que llamamos realidad física, ojo, entonces la conciencia existe en un espectro, en donde eso que sería la conciencia humana individual está en un extremo y la conciencia universal en el otro. Si el cerebro realmente actúa como un transductor o conversor de la energía para la conciencia en señales eléctricas y químicas que nos permiten utilizarla para comunicar información dentro del cuerpo, también debe ser posible que el cerebro sea capaz de, escuchen, sintonizarse. Repito de nuevo, mis queridos podescuchas, sintonizarse con diferentes frecuencias de conciencia, lo que le permitiría a la persona, y de hecho es así, lo dice Bentov, experimentar diferentes estados de conciencia. La conciencia como aspecto fundamental del universo no se limitaría ni al cerebro ni al cuerpo. ¿Dónde hemos escuchado ya esto? Pues actualmente Filosofía de la Mente, Bernardo Kastrup, David Chalmers, Bernard Carr, por nombrar solo algunos de los casos más representativos de renombre de personas que están ubicadas del otro lado del espectro dentro de lo que sería el paradigma científico. Ciertamente esto no es ni ciencia de punta ni ciencia convencional. Estos estudios de la conciencia de Bentov difícilmente se podrían etiquetar, pero recuerden, mis queridos podescuchas,
que sí tienen una vinculación directa con el phasing, el gateway process. Bentov estaba muy interesado en lo que él llamaba un crecimiento evolutivo progresivo y el desarrollo de los potenciales latentes del cerebro humano y el sistema nervioso central mediante la práctica de la famosa técnica de micromovimiento armónico de la conciencia y de estímulos acústicos que él indicaba eran indispensables. Por eso es que de alguna manera se interesa por los estudios preliminares, ojo, no de lo que es ahora el Instituto Monroe, sino del MIAS, a la cabeza de Bob Monroe. En este sentido, Bentov desarrolló un dispositivo que ahora se conoce como balistocardiógrafo. Este puede registrar movimientos corporales extremadamente pequeños en diferentes tipos de sujetos experimentales mientras la persona se encuentra haciendo algún tipo de meditación. El análisis de sus resultados para la época, estamos hablando de mediados de los 60 y principios de los 70, reveló que se establece un pequeño patrón rítmico de movimiento en el cuerpo a medida que disminuye frecuencia y profundidad de la respiración y se desarrolla la conciencia meditativa. Bentov denominó a este movimiento rítmico, y en eso se basó luego su práctica o el desarrollo o ejecución de su forma de meditación, entre comillas, como micromovimiento. Y descubrió que esto de hecho sí se producía a nivel fisiológico cuando se desarrollaba una forma de onda estacionaria en la arteria más grande del cuerpo, que es la aorta. Se trata de un vaso sanguíneo grande de paredes elásticas de 3 o más centímetros de diámetro, o emerge de la parte superior del corazón y desciende a lo largo de la columna vertebral hasta el suelo del abdomen antes de ingresar en la pelvis, donde se divide en 2 arterias ilíacas, una para cada pierna. Con cada contracción del músculo cardíaco, y esto es el estudio fuerte de Bentov, una poderosa onda pulsátil se desplaza por la aorta a medida que el volumen promedio de 65 mililitros de sangre recién oxigenada brota del ventrículo izquierdo del corazón y es impulsada a lo largo de la aorta bajo alta presión. El Dr. Bentov llegó a afirmar que en un determinado punto de umbral, para diferentes tipos de meditadores, habían 3 parámetros fisiológicos individuales, que eran la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la profundidad de descenso del diafragma con el ciclo respiratorio. Esto llevaba entonces a una interrelación crucial y equilibrada que daba como resultado el establecimiento de una forma de onda estacionaria de, recuerdan que ya lo mencioné al inicio, mis queridos podescuchas, así es, una frecuencia de 7 ciclos por segundo dentro del segmento abdominal de la aorta. La onda seguía un patrón conocido matemáticamente como movimiento armónico simple, que se establece cuando una onda de rebote que rebota hacia arriba en la aorta desde el punto de vista de visión en las 2 arterias ilíacas coincide con la siguiente onda pulsátil descendente que se mueve hacia abajo por la aorta desde el corazón. Y ustedes dirán, ¿y qué es todo esto? Esto es la síntesis, o más bien el trasmuro o las transbambalinas del reporte Gateway Process. Este es el informe de base biomédica que fue solicitado por el teniente coronel McDonnell para el Dr. Bentov, debido a los, avances que ya había hecho para la época. Porque no es solo teoría, esto tenía una aplicación práctica que era el interés final de los militares en ese caso. Pues bien, como resultado se establece un oscilador resonante dentro del sistema aortocardio-respiratorio y en consecuencia todo el cuerpo del individuo que está meditando o en cualquier otra práctica, incluido el cráneo, comienza a moverse de un lado a otro muy ligeramente, a una velocidad de 7 ciclos por segundo también. Bentov afirma entonces que esto se vuelve una señal fundamental que posteriormente activa una serie de otros sistemas de resonancia y vibración dependientes dentro del cuerpo humano. Finalmente, esta cadena de mecanismos de vibración dependientes y simpáticos da como resultado, la producción de campos magnéticos fluctuantes alrededor de la cabeza del meditador. ¿Cómo se establece esta serie de oscilaciones dependientes? Eso es lo que vamos a ver en el seminario, porque es lo que implica la práctica. En cuanto al audio, bueno, como ya les mencioné antes, mis queridos podescuchas, el material multimedia fue desarrollado no por este servidor, sino por Rashid Ivanove, bastante difícil de conseguir, por cierto. Este era el estudiante de Piotr Kaczynski, colega en el Instituto Iken y colaborador del Dr. Bentov. Lo dice el mismo Rashid,
el doctor Bentok, que estaba estudiando eso que los místicos orientales y los practicantes del yoga, específicamente un área de la yoga conocida como yoga kundalini, hacen, tenía un enfoque particular y una perspectiva de ingeniería. Según Bentok, una oscilación de 7.5 hercios o cercana a este en el ritmo del músculo cardíaco induciría frecuencias mecánicas de igual equivalencia en el cerebro, que a su vez crearían un estímulo equivalente a un bucle de corriente. Las terminaciones nerviosas en ese bucle entonces se corresponderían a una ruta a través de la cual se manifestaría esta energía primordial o primigenia o primaria que los místicos y los yogis hindúes o indostaníes llaman kundalini. Se trata al final, dice Bentok, de una corriente que en toda regla es capaz de polarizar la parte del cerebro a través de la cual fluye de manera homogénea y que libera en el momento efectivamente enormes cantidades de estrés del cuerpo. El cuerpo entonces se convierte en, ojo, una antena efectiva que es capaz de recibir todo tipo de información para una frecuencia de 7.5 hercios, que es una de las frecuencias resonantes, por ejemplo, de la ionosfera. En términos escuetos, para cerrar, mis queridos podescuchas, el trabajo entonces se centraba en cómo convertirnos en antenas para poder recibir información del aire. Pues bien, mis queridos podescuchas, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Este ha sido un trabajo de compilación algo vasto, lo sé, pero creo que vale la pena. Aquellos que estén interesados, indefectiblemente sé que van a quedar como tocados o vinculados entonces para el proyecto Sputnik o los fundamentos OB, todo está interrelacionado, prometido. Los invito a que revisen y escuchen con atención. Y al margen de eso, creo que en el caso tanto de la práctica del micromovimiento armónico de la conciencia como el estímulo acústico en el rango de 4 a 7 Hz desarrollado por Ivanove, pues nos va a permitir avanzar aún todavía más en el propósito de lo que es, grosso modo, el proyecto Sputnik. Recuerden, interesados me pueden contactar ahora vía WhatsApp al más 57 300 785 24 56, también al Telegram, más 57 317 467 2378, o a los correos en orbitapodcast1@gmail.com o academia de proyección astral @gmail.com. Mil gracias a todos por la atención. Esto cada vez se torna más interesante. Mil gracias por escuchar de verdad y nos vemos en una próxima emisión.